El título del sermón de hoy es ¿qué dice Dios a través de las circunstancias? Y encontramos que está en un libro en el Antiguo Testamento que se llama Joel. Por lo general, cuando tomamos estos libros del Antiguo Testamento, tendremos que hacer un pequeño recuerdo de escuela dominical. ¿Usted sabe cuáles son los 12 profetas menores? Y de pronto decimos, pero Joel es profeta menor. Sí, es un profeta menor, pero no porque sea de menor importancia que los profetas mayores. Y se encuentra entre los profetas menores. Y recuerda usted que está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Él está entre esos profetas. Pero también están los profetas mayores, que son 4. Y usted dice, pero 4 y son 5 libros. Y encuentras que esos 5 libros de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué 4 profetas? Según la tradición judía y de donde viene la escritura que tenemos nosotros, Jeremías y Lamentaciones se encontraban unidos. Esos libros se encontraban unidos. Entonces, son escritos por el mismo autor, por eso hay 4 autores, 4 profetas mayores. Pero no nos vamos a ocupar de ellos, sino de Joel. Y teniendo en mente lo que nuestro hermano leyó en la escritura, vamos a ahondar en esa palabra. No sé si usted ha sido partícipe, o creo que sí, ha recordado eso que ocurrió en Estados Unidos en el 2001, el 11 de septiembre, ¿sí se acuerda? Que se cayeron, hubo un atentado terrorista y tumbaron las Torres Gemelas. ¿Usted se acuerda en ese momento difícil dónde estaba? Yo sí me acuerdo dónde estaba. Recuerdo muy bien que me encontraba en la 80B, donde estaba la iglesia antes, y estábamos estudiando en el seminario. El pastor nos estaba dando una clase de hebreo, y recuerdo que nosotros los que estábamos estudiando esa mañana la clase de hebreo, la dejamos a un lado y nos fuimos para la habitación donde teníamos un televisor. Y todos nos pusimos a ver qué sucedía. Y vimos toda la situación desde el primer momento que pasaron las imágenes hasta el segundo choque del avión y la gente lanzándose desde las azoteas del edificio por las ventanas. Fue un momento horrible. Y ese momento horrible sufrió las consecuencias de Estados Unidos mucho tiempo más. ¿Recuerda usted las semanas posteriores a eso? La bolsa de valores que se encontraba ahí fue cerrada. Y dicen algunas noticias que esas personas perdieron cantidades de dinero. Dice que se perdieron 1.4 billones de dólares. Una cantidad astronómica de dinero. Pero dejando eso un poco ahí, esas situaciones difíciles, como las vemos normalmente hoy, encontramos también esas situaciones difíciles con los chicos que se perdieron en la cueva, por allá en Malasia, o el volcán que explotó y destruyó y asesinó un pocotón de personas. ¿Sí se acuerda? Eso pasó hace poco. En los días de Joel, si existieran periódicos como los que aparecen hoy, que nos regalan en la esquina, o el que compra la gente normalmente, que es Al Día, encontraría usted que habrían 3 encabezados con letras grandes en mayúscula: las langostas invaden la tierra. Una con letras un poquito más pequeñas pero grandes: la nación enfrenta grave crisis económica. Y una más pequeña pero grande también: crisis sin fin. ¿Cómo se sentirían esas personas en esa situación difícil? Horrible, ¿verdad? Igual como pasó a Estados Unidos, se sentirían tristes
igual como pasa en Venezuela y nos pasa a nosotros aquí también. Entonces, el Señor, ¿qué nos quiere enseñar en este texto? Joel 1, del 1 al 20, Él nos está enseñando a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo a través de esas circunstancias que se nos presentan a diario. Y entonces encontramos en ese estudio 4 puntos que nos dan énfasis en esto. Y el primero es que es el llamado del profeta. Lee en Joel 1:1, dice, y vea tu palabra ahí, dice: la palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Y encontré yo que en la escritura hay 12 hombres con este nombre, Joel. Pero de este Joel, que se encuentra en este libro, ¿sabes qué sabemos? No sabemos nada. Lo único que sabemos son pocas cosas. Lo único que sabemos es que hay un libro que él escribió. Y entonces sabemos que Joel quiere decir Jehová es Dios. Que Joel era hijo de Petuel, del cual nosotros no sabemos nada. Que Joel fue quizás el primero de los profetas en escribir en el Antiguo Testamento. Que Joel probablemente vivió en Jerusalén. Y que Joel probablemente escribió o predicó a Jerusalén. Y hay algo interesante que encontré en los eruditos que leí para la preparación de este sermón, para poder entender el contexto del libro. Y encontré que ninguno de ellos nos da la datación de la fecha en que se escribió este libro. ¿Y saben por qué? Porque todos citaban a Calvino, Juan Calvino. Y mira lo que dice Calvino: pero como no hay certeza, es mejor dejar el tiempo en lo que enseñó indeciso. Y como veremos, esto no tiene ninguna gran importancia. El tiempo en que fue escrito el libro no tiene ninguna gran importancia. Por eso ellos no se ponían de acuerdo en qué fecha fue escrito el libro. Pero ¿sabes cuál fue la razón por la cual no tiene importancia? La razón por la cual no tiene importancia es que Joel no nos dice mucho acerca de él, acerca de la fecha, pero él lo que nos está diciendo es que prestemos atención y nos centremos totalmente en su mensaje y lo que él sí mismo nos enseña. Joel hizo hincapié en varias cosas. Y entonces hace hincapié en cómo le llegó la palabra a él, cómo vino la palabra de Dios a él. No sabemos cómo, pero él dijo: ningún verdadero profeta, y podemos decirlo, ningún verdadero profeta del Señor inventa algo o dice alguna palabra y la ratifica como palabra de Dios por sí mismo. No es producida por él. Hoy en día abundan esas personas que dicen que Dios les dijo X y Y que tú tienes que hacer así. Pero la Escritura nos dice que esto no lo produce ningún hombre. La palabra de Dios siempre viene por iniciativa divina. Como consecuencia, esta palabra debe ser escuchada con la mayor reverencia posible. Y entonces aquí viene algo interesante para nosotros. ¿Usted se acuerda cómo recibió la palabra del Señor ese Israel temeroso que estaba debajo del monte humeante, del monte Sinaí? ¿Cómo la recibió? Con temblor, con miedo. ¿Y sabes por qué la recibió de esa manera? Porque era palabra de Dios. Si este mensaje nos atrae, nos parece un poco interesante, o no tan interesante, o no nos interesa, debe ser aceptado como la palabra de Dios dada a ti. Cualquier predicación bíblica
dada desde este púlpito debe ser recibida como palabra de Dios con reverencia y temor. En ocasiones nosotros caracterizamos las cosas y decimos, no es importante, eso se lo están diciendo a fulano, eso es para sutano, pero no para mí. Pero la escritura es personal, ¿cierto? Puede que estemos varios aquí, pero es para ti y para mí. Y entonces, él hace un llamado a la nación. Este hombre que ha sido escogido por Dios, que va a traer palabra de Dios, hace un llamado ¿a quiénes? A la nación. Y entonces encontramos que las circunstancias para el mensaje era la devastación masiva de las langostas. Joel comenzó dirigiéndose a los ancianos de Israel. ¿Y por qué a los ancianos? Por dos razones. Primero, porque eran ciudadanos respetables del pueblo de Israel. Y en segundo lugar, habían visto muchas cosas y habían visto lo que Joel estaba diciendo. Ellos podían testificar de lo que él estaba diciendo era real. Y entonces ya Joel deja de ser una voz que clama en el desierto, sino tiene todo el apoyo. Y estos hombres están de acuerdo con él sobre la gravedad de la devastación que ha sobrevenido sobre el pueblo. Y la nación se enfrentaba a una catástrofe terrible, nunca antes vista jamás. Y quiero que vaya usted a su Biblia y vea los versículos 2 y 3 y lea lo que la palabra de Dios le está diciendo. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos de sus hijos a la otra generación. Y luego continúa Joel hablándonos y nos dice en el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Los eruditos no están claros en qué significa esto. Hace mucho tiempo escuché una prédica sobre esto. Y el hombre que predicaba acerca de esto decía cosas que el texto no dice. Algunos eruditos hacen énfasis en los animales que aparecen ahí. Unos dicen que son animales diferentes, otros dicen que son especies diferentes de langostas. Otros dicen, bueno, esto parece que es el ciclo de las langostas. A mí me gusta ver televisión y me gusta ver unos programas de televisión que por lo general veo en el National Geographic. Hace mucho tiempo vi un documental en el National Geographic de las langostas. Y entonces vino una invasión de langostas a Egipto y se extendió desde Egipto hasta las montañas Tauro. Dijeron que los primeros enjambres llegaron en marzo. Eso cubría el sol. Y estos enjambres que llegaron, cada langosta de esas medía entre 10 y 13 centímetros. Ellas llegaron, hicieron unos agujeros y depositaron sus huevos ahí, y después de que comieron lo que había por ahí, se fueron. Dicen las personas, mostraban en el documental, las personas que estaban recibiendo ese montón de langostas cuando se fueron, que ellos fueron a ver qué pasaba con los agujeros donde las langostas pusieron sus huevos. Ellos colocaban 100 huevos, más o menos. Y encontramos que había en 1 metro cuadrado 65,000 a 75,000 huevos de langostas. Dice el documental y nos muestra que estos huevos de las langostas, después de que pasó un tiempo, comenzaron a salir. Parecían hormigas grandes. Dice que estas hormigas grandes comenzaron a brincar como pulgas
sobre el lugar a comer lo que había quedado, lo que habían dejado las langostas grandes. Después de un tiempo, semanas después, estas jóvenes langostas siguieron creciendo y tenían alas, pero no volaban, sino que caminaban y brincaban. Y continuaron destruyendo lo que había. Luego esas mismas langostas pasaron un tiempo, crecieron mucho más hasta llegar a la edad adulta, tener 10 y 13 centímetros de largo. Y cambiaron de color, eran amarillas con negro. Las primeras etapas de estos insectos atacaron viñedos, atacaron las hierbas que comienzan a dar frutos, y comenzaron a destruir todos esos viñedos, y comenzaron a crecer, y como crecían, aumentaba su hambre, y entonces ya podían destruir árboles de olivo, y así sucesivamente. Esto es exactamente lo que vivió el pueblo de Israel en los días de Joel. Una invasión masiva de langostas. Causaron una catástrofe enorme en el pueblo. Acabaron con toda vegetación. Y eso desencadenó una serie de circunstancias que afectaron la adoración del pueblo de Israel. Y entonces Joel nos dice y nos muestra que eso creó un dolor profundo en el pueblo. Y él dice claramente ese dolor es causado por la gravedad de esta devastación. Y él no lo minimizó. Él quería que la gente entendiera la gravedad de la situación que se estaba presentando. Y él hizo un llamado a varios grupos de personas. El primer grupo al que Joel apeló fueron los borrachos. ¿Cierto que sí? Joel hablaba a los borrachos. Despertad borrachos, versículo 5, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque nos es quitado de vuestra boca. Es interesante que se refiera a borrachos, ¿verdad? ¿Sabes? Es interesante ver la falta de sinceridad de algunos adoradores en la congregación. Capítulo 2, versículo 12 y 13, habla acerca de esto y mire lo que dice la palabra del Señor. Preste mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La embriaguez es el único pecado que Joel menciona en su libro. Quizás la embriaguez representa a todas las personas descuidadas en la tierra que se sentían bien como estaban en su momento. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿te sientes bien como estás hoy delante de Dios en este momento? ¿Te sientes chévere? ¿Te sientes cómodo? ¿Tranquilo en este momento? El segundo grupo al que apeló Joel fueron a toda la nación. La gente debía lamentarse como una virgen que se iba a casar, pero lamentablemente su esposo había muerto, su novio había muerto, y entonces cambiaba el hermoso vestido de novia por el cilicio del lamento. Ya no hay boda. La razón es que las langostas han matado todo lo que permitía a la nación llevar las ofrendas al altar. Los versículos 9 y 10 nos muestran y dicen, la ofrenda de cereal y la libación son cortadas de la tierra de la casa del Señor. Y tan malo como esto fue lo que viene más adelante y dice, a los sacerdotes y ministros del Señor se vieron afectados
porque no recibieron una porción de la ofrenda que se daba, sino que se morían de hambre y sedientos. El tercer grupo al que Joel se dirige fue a los granjeros, a los que cultivan la tierra. Joel dijo en los versículos 11 y 12, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Tenían todo, estaban cómodos. Y el Señor quitó todas esas cosas que para ellos eran lo máximo. La alegría característica del pueblo de Dios se empañó. Ya no existe. Joel llamó a la nación a lamentarse y llorar. Y a llorar por la devastación que había ocurrido. En nuestros días parece que esas devastaciones que ocurrió en ese tiempo, no se dan, ¿verdad? Personas de todo el mundo y en nuestro lugar experimentan catástrofes. Las personas que experimentaron la catástrofe del volcán están sufriendo. Las personas que experimentaron la catástrofe del huracán que destruyó la isla están sufriendo, ¿verdad? Están reconstruyendo. Hay sequías, hay hambrunas, hay inundaciones, hay epidemias de salud con el chikungunya y con estas cosas. Se da, ¿verdad? Hay epidemias de salud incluso para nosotros, pero nosotros particularmente experimentamos desastres personales. Nosotros aquí que estamos bien bonitos, bien vestidos, bien perfumados, experimentamos desastres personales, la muerte de un ser querido, pérdidas financieras, relaciones rotas, hogares destruidos, hijos perdidos. Y todas estas cosas nos ocurren a nosotros, accidentes, sufrimos enfermedades. Todos los asuntos que se nos presentan hoy en día son circunstancias que el Señor nos manda a que miremos con ojos espirituales y que veamos qué nos quiere decir el Señor en medio de esas situaciones. ¿Qué te está diciendo Dios en medio de la situación que estás viviendo? Y Joel escribió este libro para que nosotros prestáramos atención a lo que él está diciendo en esa situación particular del pueblo de Israel y para que nosotros nos diéramos cuenta de que en esas situaciones podemos percibir lo que Dios nos está mostrando. Y entonces él hizo un llamado a los ministros, hizo el llamado al pueblo, hizo llamado a los granjeros, hizo llamado a los borrachos y también hizo un llamado a los ministros. ¿Y sabes qué llamado hizo a los ministros? Que hay una necesidad de arrepentimiento. Llamó a los ministros a liderar con un corazón arrepentido. Versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid dormir en silicio, ministrar, ministros de mi Dios. Y la razón de la necesidad no era que estaban pasando hambre, no era que estaban pasando sed. La necesidad de este arrepentimiento no era eso, sino que no eran las langostas tampoco, sino que no había un deseo ferviente, un corazón arrepentido para adorar a Dios. Fue porque la oración de Dios se vio afectada por el desastre natural que se dio. Versículo 13: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Cuando el juicio de Dios recae sobre el pueblo de Dios, ¿qué tienen que hacer los ministros de Dios? Arrepentirse, ir de rodillas al Señor. Al mismo tiempo, sin embargo, estos ministros que se arrepienten y que actúan
en arrepentimiento, hacen un llamado al pueblo, ¿a qué? A que se arrepienta también. Ellos hacen un llamado a que se arrepienta, y Joel lo está haciendo y les dijo a los ministros en el versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y dice, y clamad a Jehová. Joel hace un llamado a los ministros a liderar en arrepentimiento. Y nosotros, todos como hijos de Dios, estamos siendo llamados ¿a qué? A liderar o a servir en arrepentimiento. Y entonces uno puede decir, pero los hijos de Dios no viven en terror, ¿verdad? No deben vivir en el terror. ¿Por qué? Un niño tiene un padre amoroso, no vive aterrorizado, ¿verdad? No se aterroriza de que me va a pegar. Aunque a veces el padre lo coge y lo corrige, pero el niño ¿qué hace? Trata a su padre ¿cómo? Amorosamente. Entonces el Señor a nosotros en esa relación como hijos nos disciplina. De la misma manera, cuando el pueblo de Dios atraviesa dificultades y situaciones difíciles, ¿qué hacemos? ¿O por qué ocurren estas cosas? Él nos llama al arrepentimiento. Debe significar esto, estar dispuesto a arrepentirnos. Y Dios está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten. Dios se deleita en recibir a aquellos que tienen un corazón arrepentido, pero no un corazón que dice, me cogieron, Señor, discúlpame, y tengo así como un sinsabor aquí adentro porque me cogieron que estaba haciendo algo malo, pero no lo voy a volver a hacer, de labios para afuera y por dentro estamos iguales y continuamos iguales, y el Señor nos da rejo más fuerte hasta que nos lleva al arrepentimiento. Entonces tenemos que aprender la lección. ¿De qué manera? A las buenas, ¿verdad? A las buenas. Y entonces tenemos que ir de rodillas donde el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. La mejor bendición la hemos recibido, que fue la vida eterna. Y tenemos que ir de rodillas a Él, porque somos embajadores suyos. ¿Y qué hace un embajador? Representa una nación. Y usted es una nación santa, pueblo adquirido, dice la Escritura. Y entonces, ¿a quién representas? Al Señor. Y entonces ocurre naturalmente en ese corazón arrepentido la necesidad de orar. Joel ahora nos trae el tema de su libro. Él dice en los versículos 15, con los ay. ¿Recuerda usted qué significa ay, Israel? De importancia. Y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel habla sobre el día del Señor. Y el día del Señor es un tema que se trata en el Antiguo Testamento a cada rato. El día del Señor puede significar como el tiempo de la visitación de Yahvé, cuando interviene para castigar a los malvados, establecer de una vez y para siempre su reinado y establecer su obra perfecta, el juicio de Dios. La gente en los días de Joel acababa de experimentar el día del Señor contemporáneo, una muestra del día del Señor. ¿Y sabes por qué? Para que fueran llevados al arrepentimiento. Tuvo efectos de devastadores en la tierra. La gente, incluso los animales, bramaban ese día del Señor que experimentaron estos hombres. Joel 16, 18 dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios.
El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbado anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Ese día del Señor tenía la intención de hacer que el pueblo de Dios supiera que viene un futuro día del Señor y que ese futuro día del Señor está cerca y que la gente en ese futuro día del Señor no va a tener una posibilidad de arrepentirse. ¿Está usted viviendo situaciones difíciles? ¿Está usted viviendo tormentas en su vida? Esas tormentas en tu vida, esas situaciones difíciles son dadas por Dios para que seas llamado al arrepentimiento. Porque vendrá un día en cuando esas tormentas y situaciones vendrán y no va a haber tiempo para arrepentirse. Y entonces el Señor utiliza a Joel y él hace un llamado a orar. Joel dirigió a la gente en oración y él no estaba sintiéndose fuera del juicio y de la salvación, porque eso hace parte de esta situación difícil que estaban viviendo. Versículos 19 y 20 dice así: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de aguas y fue consumido la pradera del desierto. Él está echándole las culpas a la langosta, está echándole las culpas a la situación difícil, que se le perdió la plata, que lo robaron, que lo hicieron un fleteo, que la mujer lo dejó, o que el esposo le fue infiel. Él está diciendo realmente, esa situación difícil por la que estoy pasando ha sido dada por el Señor para llamarme al arrepentimiento. Así de sencillo. Pero no nos parece sencillo. Por lo tanto, habiendo analizado ese día del Señor, Él nos está diciendo, volvamos a Dios en total dependencia. Usted recuerda en una ocasión, disculpen hermanos, usted recuerda en una ocasión que a Jesús le preguntaron por allá hace mucho tiempo, que unos galileos estuvieron haciendo unos sacrificios y llegó Pilato y los mandó a matar. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Cómo respondió el Señor? ¿Cómo podría Dios permitir que esto sucediera? ¿Y cómo podría permitir que sucediera cuando estos hombres estaban adorando a Dios? Una vez más Jesús se le preguntó acerca del desastre natural de Siloé, cuando esa torre se cayó y le cayó a unas personas que estaban allá abajo y las aplastó. Y mató a 18 personas inocentes. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? ¿Eran estos 18 más pecadores que los otros que merecían morir de esa manera tan horrible? Ahora vamos aquí. ¿Recuerda usted un bus que se quemó con un montón de niños que iban a la iglesia? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda usted de esas personas que estaban en sus casas en ese pueblo y el volcán vino y de pronto algunos eran cristianos y murieron? ¿Sí se acuerda? Lo vio en televisión hace pocos días. ¿Se acuerda de ese avión que se estrelló y se murieron un pocotón de personas? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo responde Jesús a estas situaciones? Él no dijo, bueno, ya sabes, las situaciones difíciles ocurren y a veces hay que pasarlas. Dios no pudo ser responsable de todo lo que está sucediendo o todo el mal que está sucediendo en el mundo. ¿Sabes que Jesús no respondió de esta manera? Jesús realmente dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque
padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Lucas 13, versículos 2 y 5. ¿Qué está diciéndonos Jesús particularmente aquí? Estos 18 están diciendo que aquellos que se oponen a las tragedias, a las plagas, a las situaciones difíciles que nos ocurren, al 911, a las langostas, a la enfermedad, a un cáncer, a un accidente. Si nosotros nos oponemos, estamos haciendo la pregunta incorrecta. Estamos diciendo, ¿por qué, Señor, me ocurre esto a mí? Si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia el domingo, ¿por qué me ocurre esta situación difícil? ¿Sabes? Estamos haciendo una pregunta incorrecta. ¿Sabes qué pregunta deberíamos de hacer? Es difícil, pero se la voy a decir. La pregunta que deberíamos de hacer es, Señor, ¿por qué no mandas más cosas duras a mi vida? ¿Por qué no han caído sobre nosotros estos desastres? ¿Por qué no nos has destruido? Miren, nuestros problemas es que nos olvidamos fácilmente de los pecadores que somos. Nos contentamos y vivimos apaciblemente, tranquilos, en esas situaciones difíciles. Y tiene el Señor que coger la vara y mandar situaciones duras, situaciones críticas en nuestra vida para que nosotros podamos ver que el Señor nos está diciendo, hey, arrepiéntete. Esto nos lleva a la conclusión, que es el punto de la profecía de Joel. Tanto las demoras del juicio de Dios son los periodos de gracia que a veces vivimos, como los avances del juicio de Dios, los eventos catastróficos en nuestras vidas, salud, situaciones rotas de familia, situaciones con los hijos, situaciones en nuestro trabajo, las langostas estas que se vieron, situaciones catastróficas con eventos como un terremoto o otras situaciones, son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Y es difícil aceptar esto porque somos humanos, somos pecadores y nos acostumbramos a esa situación. No sé si estás mirando las situaciones difíciles que están viviendo tú personalmente hoy, o las situaciones difíciles que tu iglesia está viviendo hoy. Y entonces el Señor está haciéndonos un llamado al arrepentimiento, un llamado a que vayamos a Él de corazón sincero y le digamos, Señor, perdóname porque soy un ignorante, porque no estoy viendo el llamado de atención que tú me estás haciendo. Amigo, si tú estás pasando por un momento difícil, si estás experimentando esta situación y que el Señor te está apretando, es momento que tú digas, Señor, perdóname. Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento y es momento ahora, porque vendrá un día de juicio donde no va a haber ese momento. Oremos. Bendito Señor, Padre Todopoderoso,